Este es el programa La Historia y sus protagonistas, un espacio concebido para conversar sobre la historia y cultura de Santiago de Cuba. Hoy vamos a hablar sobre el Taller Aguilera, una valiosa institución cultural de nuestra ciudad. El Taller Aguilera es una institución familiar dedicada a transmitir y perpetuar el legado de un artista que desempeñó un papel esencial en nuestra cultura. José Julián Aguilera Vicente fue uno de los principales exponentes del grabado en Cuba, especialmente de la xilografía, aunque también desarrolló la pintura y la escultura. Su obra mereció múltiples premios y la crítica favorable de notables estudiosos del arte. Su fecunda labor docente de más de 45 años contribuyó a la formación de algunas figuras de la plástica cubana, incluidos sus hijos. El Taller Aguilera, fundado por José Julián Aguilera y sus hijos, tuvo inicialmente la intención de especializarse en el grabado, pero muy tempranamente diversificó su quehacer hacia otros vehículos de expresión artística, con el objetivo de insertarse en un mundo de altísimas exigencias profesionales. El Taller Aguilera hace arte contemporáneo en su verdadero sentido, pero también trabaja por el rescate de las mejores tradiciones. Es un placer contar hoy en el programa con Carlos René Aguilera, un pintor que está a la vanguardia de la plástica cubana en este momento. Desde muy temprano tuve la dicha, por extensión, de conocer lo que era el trabajo, aprender la enseñanza que mi padre me dejó, la fundamental para mí, que es que para lograr las cosas hay que tener disciplina, hay que organizarse, que no vale la pena sentarse a soñar, sino que hay que ocuparse de los sueños, hay que trabajar duro. La otra cosa que me enseñó el trabajo de mi padre desde muy temprano fue el amor a lo que uno hace, porque había que en primer lugar hay que estar muy consciente de la conexión que tiene el trabajo de uno con el universo y con la humanidad. El arte le presta un servicio muy importante a la humanidad, por lo tanto hay que amar a las dos cosas, al arte y a la humanidad. Por extensión, la ciudad de Santiago de Cuba y Cuba. Mi terruño, como es el contexto más inmediato, mi padre tuvo una obra paisajística de la ciudad con sus características y su propia expresión. Y me enseñó a descubrir esos detalles que no aparecen a la vista simplemente en el observador normal. Me enseñó a ver esos detalles, a buscar esos recovecos que tiene la ciudad colonial. Y recovecos que están no solamente en la morfología de la ciudad, sino que están en la psicología y en su propia historia. Yo estoy muy feliz de haber tenido esa infancia y haber tenido un maestro, un amigo y un padre. La obra de mi padre, como se sabe, es una obra que alcanza su mayor madurez cuando él enfrenta el grabado. Él fue muy buen escultor, sin embargo no dejó una obra muy copiosa en escultura porque colisionó con el grabado. En los años 60 conoció y descubrió el taller de gráfica popular del maestro Bustos, mexicano, y se quedó enamorado de la técnica, de su versatilidad, de su nobleza, de su capacidad de multiplicidad. Y después, transitando por otros exponentes del grabado internacional, creó su propio estilo, y el grabado fue quien le dio la puerta a la gloria nacional, es decir, le dio la puerta al reconocimiento nacional como tal. Y ahí dejó sus obras más emblemáticas, como La lluvia en Padre Pico, entre otros ejemplos. Sin embargo, mi padre era un pintor muy oficioso, muy habilidoso, con un dominio de la técnica y de la perspectiva, heredadas a su vez de maestros, como el maestro Justo Orozco Lubín. Y mi padre era un exponente de cómo debería usarse la perspectiva
de la manera más clásica, que eso es un disfrute. Ahora hay muchas tendencias que obvian, digamos, la mano, el oficio. Yo no diría que una cosa es mejor que otra, yo diría que una cosa debe existir por la salud del arte y de la cultura de la humanidad, debe existir una al lado de la otra en aras de la variedad. Mi padre fue un gran exponente de las cosas bien hechas en el arte, las cosas de muy buen ver, que siempre el ojo de cualquier cultura y de cualquier formación lo agradece. La obra de José Julián Aguilera Vicente recibió agudas críticas que contribuyeron a que el público pudiera apreciar la magnífica dimensión de la misma. El periodista e historiador santiaguero Raúl Ibarra en una ocasión se refirió en los siguientes términos a sus grabados. Los grabados de Aguilera destilan poesía, una poesía evidente y general. Ha construido un dulce mundo irónico, suave y fuerte a la vez, lleno de frescura. Su imaginación no tiene límites. Todo lo siente y asimila en detalles que contribuyen a hacer cada vez más originales sus puntos de vista. Por su parte, el profesor e historiador del arte Francisco Prat Puig, deslumbrado por las obras de Aguilera, escribió: y todas estas inquietudes las expresa con la fuerza, la elocuencia expresiva, el buen gusto y el acierto en la utilización al máximo de las posibilidades de los medios que utiliza, de modo tan logrado que revelan la categoría magistral que este santiaguero casi autodidacta ha alcanzado. Uno de los secretos mejor guardados de la cultura santiaguera es cómo en algunas familias se transmite de generación en generación el gusto por el arte. En el caso de mi trabajo en particular, con un inicio como este, con estos referentes tan grandes, también tuve la dicha de que mi padre no fue tiránico en el sentido de que pretendiera que uno siguiera un camino determinado. Él siempre insistió en que uno debería buscar su propio camino, insisto, con disciplina y con perseverancia y con trabajo, pero el propio camino de uno. Es lo que yo también trato de transmitir a la gente que se acerca a mí a aprender un poco de arte, también le transmito eso. Busquen su propio camino. Los osos vienen de una necesidad que apareció en mi trabajo en los años 90. En los años 90 yo estaba trabajando con cosas muy densas desde el punto de vista filosófico. Estaba trabajando con simbologías filosóficas, políticas, sociales, entre otras cosas, pero eso le aportaba a mi trabajo una densidad muy alta. La obra se hacía un poco, digamos, lenta de digerir, y yo me di cuenta de que mi trabajo necesitaba un fenómeno que la relajara y la devolviera al fluir normal, que me permitiera, digamos, transitar más pacíficamente por el arte. Y estaba yo en La Habana en una fiesta y unos compañeros hicieron un chiste sobre un oso polar en La Habana. El chiste, esa era la esencia del chiste, el absurdo. Y de pronto yo estaba en la fiesta, pero estaba trabajando con mi mente y me di cuenta de que era el personaje que yo necesitaba para relajar un poco ese discurso denso filosóficamente. En el caso de mi hermano Joel también ocurrió algo que mi padre estimuló, o sea, él es un ejemplo de lo que pudiera verse como el resultado de la enseñanza de mi padre. Él tiene una obra distinta. Nosotros cuando trabajábamos los tres juntos, mucha gente se asombraba de que no nos influenciáramos directamente, porque suele ocurrir en los lugares donde trabajan grupos de artistas, y eso fue, diría yo que en gran medida gracias a la enseñanza y al estímulo de mi padre de buscar la identidad personal. Un sello de la familia Aguilera: identidad y compromiso con la ciudad.
Eso podría decirte, porque desde el punto de vista formal, cada cual tiene su propio sello. Ya te digo, tomaría un poco de tiempo analizar eso, pero desde el punto de vista, o sea, de manera global podría decirte, compromiso con la ciudad e identidad personal. Eso podría decir con seguridad. Como ustedes han podido apreciar a lo largo del programa, la familia Aguilera ha desempeñado un papel protagónico en las artes plásticas santiagueras durante la época contemporánea.